Reflexiones archivísticas con el maestro Jorge Nasif Mina. Hola amigos, ¿cómo están? Su servidor Jorge Nasif Mina, historiador y archivista, pretende en esta ocasión hacer una serie de videos en donde podamos reflexionar y precisar algunos conceptos archivísticos que es posible que se hayan quedado en el tintero en toda esta gran gama de elementos que se han dado últimamente con respecto a la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la información y obviamente los archivos, fundamentales para que estos derechos ciudadanos se lleven a efecto. Hablar de archivos es muy importante porque hemos creído que hay un solo concepto y no es así. Son tres grandes conceptos de la expresión archivo. Primero tenemos que entender que el archivo es el local, el lugar en donde se resguarda la información, el lugar donde físicamente hay estantes colocados por medio de baterías, y estas baterías tienen un número topográfico en donde irán los expedientes que se han clasificado, ordenado y descrito de alguna institución o dependencia, o también de algún cuerpo privado o organización privada. Primero entonces tenemos el archivo como el local. Pero también el mismo concepto es el archivo como institución. Una institución que resguarda, protege, analiza, estudia, difunde los expedientes que forman parte de estos archivos, ya fuesen administrativos o históricos, incluyendo también los archivos privados, que es muy importante entenderlos, y los archivos académicos, que en ocasiones nos olvidamos de ellos. Creemos que estos archivos académicos que se forman con el acervo de grandes estudiosos de alguna ciencia, de alguna técnica, de alguna humanidad, entonces son históricos. No, no son históricos. Son archivos eminentemente académicos que hay que proteger porque nos sirven para el estudio de esa ciencia o de esa academia de la cual nos están hablando. Y por último, el archivo como fondo de información. El archivo como elementos de primera mano que nos ayudan a entender diferentes facetas de la historia de un país y diferentes facetas de la administración pública y política de ese mismo país. Entonces son tres conceptos: el local, la institución y los expedientes. Todos son archivos ubicados en diferente forma y vistos y estudiados en diferente forma. Bueno, es un tema muy importante entender lo que es una archivalía. Muchas veces quisiéramos tener archivos especializados. Y entonces decimos, hay archivos de la arquitectura, hay archivos de la literatura, hay archivos jurisdiccionales. No, son archivos. Todos son archivos y se organizan y se administran de la misma manera. Dentro de la ciencia archivística, que será el próximo tema que tendremos. Hablaremos entonces de la archivística. Hoy, hablando del archivo, entonces tenemos que hacer la gran diferenciación. Archivística es la información contenida en los expedientes y la información contenida en los documentos que forman los expedientes. La diferencia entre diferentes lugares donde hay archivos es la archivalía. Los archivos son los mismos, archivos jurisdiccionales, se administran igual, pero la temática jurisdiccional lleva un proceso de cómo se forman y se integran esos expedientes y el análisis de cada una de estas archivalías, es decir, la información, los contenidos y los temas. Para analizar la archivalía nos valemos de una técnica científica denominada diplomática,
que nos ayuda a comprender cada uno de estos elementos que nos dicen si esta archivalía es verídica y original o no. En realidad, todos hemos estudiado historia. De alguna u otra manera, en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y en algunas carreras profesionales se ve la historia de las matemáticas, la historia de la arquitectura, la historia de la comunicación, la historia de la literatura. Sin embargo, muchos de estos elementos que nosotros estamos observando como procesos de la historia, a veces nos llegan a nosotros por terceras o cuartas fuentes. Es decir, consultamos libros que han sido a su vez escritos por autores que han consultado otros libros, como debe de ser. Sin embargo, es importante ir sobre la fuente de primera mano. Y la fuente de primera mano finalmente está en los archivos. Aquí hablaremos fácilmente de este elemento. La archivística, que veremos posteriormente, como lo he comentado, ¿sí?, nos deja el análisis de generación de 3 archivos. El archivo administrativo, que es el archivo en trámite, expedientes en trámite, el archivo de concentración, que son expedientes en concentración, y el archivo histórico. Es decir, cuando estos expedientes culminan su etapa administrativa y comienzan a convertirse en realidad en ese punto de que ya no los necesito para administrar. Y entonces los libero. Hago una valoración y de esos expedientes utilizo aquellos que tienen testimonios o evidencias, es decir, que tienen testimonios históricos o que tienen ese punto exacto de evidenciar algo, un hecho importante. Y entonces los considero secundarios. Bueno, de ahí nace la historia. La mayor parte de la historia de nuestro país ha sido revisada en estos grandes laboratorios, que son precisamente los archivos históricos. Sin archivos administrativos bien organizados, nunca tendremos archivos históricos funcionando. En el archivo histórico, entonces, llegamos al hecho, llegamos al personaje, llegamos al proceso, llegamos al testimonio de verdad. Recuerden ustedes que, como lo he mencionado siempre, el archivista va en busca de la verdad, de esa verdad sin adjetivos. Los archivos han estado presentes en la historia de México siempre, desde la conquista, obviamente escrita por los triunfadores, los españoles en primera instancia, luego en la época colonial, luego en la época virreinal a partir del primer virrey Antonio de Mendoza. Pero estos archivos, estos expedientes, estos documentos no toman partido. Siempre nos narran la verdad de las diferentes etapas. La virreinal, el movimiento de independencia, el México independiente, la reforma, la revolución, la lucha de conservadores y liberales. Nos está narrando la historia y están en todos los lugares en busca de la verdad, de esta verdad sin adjetivos. Esa es la razón de conservar archivos. En primera instancia, el derecho de información, el derecho a la información, que nos da un valor informativo de los expedientes, que nos ayuda a testimoniar el cumplimiento de los funcionarios de las unidades administrativas, el cumplimiento a sus atribuciones y funciones. También veremos después esa parte de atribuciones y funciones en este ciclo de programas. Pero también lo importante es que esas acciones y atribuciones en cumplimiento nos ayudan a la necesidad de revisar una partecita de la historia de cada una de las instituciones. Expediente histórico es aquel que es reflejo fiel del cumplimiento de atribuciones y funciones de una unidad administrativa o de una organización. Naturalmente, dentro de los archivos necesitamos tener gente capacitada, profesionales en la materia. Pero tampoco podemos iniciar con profesionales que tengan doctorados
porque no tendrán con quién trabajar. Necesitamos iniciar un trabajo conjunto entre los grandes funcionarios que tendrán grandes grados académicos con aquellos que tendrán que entrar a los archivos a trabajar. Es muy fácil, hemos últimamente en esta era de la transparencia, en esta era de la información, de repente han aparecido muchas personas que yo me pregunto, esas personas en dónde estaban antes. Antes, cuando nadie le hacía caso a los archivos, antes de la primera Ley Federal de Transparencia. De repente, con la Ley General de Archivos aparecieron una gran cantidad de personas que hablan de archivos, que no son profesionales, sino que son académicos muy respetados de otras ciencias y de otras materias, y que de repente se ponen a dar clases de archivo, pero que no han encontrado, ¿sí?, esa parte esencial de ser archivista, honrosamente archivista. Y entonces yo me he manejado durante mucho tiempo que el mundo de los archivos es el mundo de los tuertos, o el tuerto es el rey en el mundo de los archivos. Es decir, no ha habido una enseñanza completa. Ha habido instituciones, la Escuela Mexicana de Archivos, ha habido instituciones que han querido entrar a la formación, tenemos ya las certificaciones de competencias laborales que trabajaron profundamente en el Instituto de Transparencia de Mérida, Yucatán, y que le han apostado a apoyar a los trabajadores de los archivos. Sin embargo, es muy importante que todas aquellas personas que están trabajando en los archivos actualmente tengan esa capacitación, se sientan archivistas de tiempo completo. Ahora ya tenemos estos estándares de competencias laborales para archivo de trámite, para archivo de concentración, para coordinación de archivos, que ayuda mucho a entender cuáles son los mecanismos que tenemos que tener para elaborar los instrumentos necesarios para aplicarlos y cumplir con el nuevo marco normativo. Siempre entendiendo y comprendiendo lo que hablábamos al principio, ¿qué es un archivo? Las 3 etapas de los archivos. Archivo como fuente de información, archivo como institución difusora de esa fuente de información y archivo como local adaptado y ordenado para poder localizar la información. La información organizada por atribuciones y funciones que nos va a permitir crear programas de estudio adecuado para poder tener un derecho a la información y una rendición de cuentas adecuada. Mientras no lo tengamos archivos organizados y funcionando con profesionales, no vamos a poder tener ningunos archivos nuevos históricos contemporáneos. Vamos a terminar con esta introducción que inicia este ciclo de programas sobre las reflexiones archivísticas con Jorge Nassif Mina, y quiero además ahora aprovechar para mandarle un abrazo muy grande a todas aquellas personas que han ayudado a los archivos. Son muchas, muchísimas, pero en especial quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Mauricio Merino, que se ha entregado en la ayuda de los archivos siempre, y a mi querido amigo Aldrin Briceño, que sigue trabajando fuertemente para que se dé esta capacitación con los archivistas mexicanos en toda la República. Bueno, la próxima edición vamos a hablar del expediente. Espero que me acompañen en esa ocasión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Reflexiones archivísticas con el maestro Jorge Nassif Mina.